Los interrumpo un segundo, 10:53 minutos. Hoy es el Día Nacional del Libro y lo bueno sería charlar con la persona que maneja la educación de la República Argentina. Por eso lo tenemos del otro lado al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que lo saludamos en este momento. Nicolás, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le va, ministro? Gracias por esta gentileza. No, por favor, ustedes. Bueno, ministro, lo que le queremos consultar es un tema muy general, porque la verdad que el tema de las clases es lo que está preocupando a todo el mundo. Al día de la fecha, con los contagios como están, la situación del coronavirus, ¿empiezan las clases en agosto? En algunas provincias creemos que están dadas las condiciones. Si trabajamos correctamente las próximas 6 semanas, se sostiene el bajísimo nivel o el nulo nivel de circulación en esos territorios, de poder proyectar un regreso en agosto luego de las vacaciones de invierno. Creemos que esa es una alternativa que debe implicar construir, por un lado, los protocolos que permitan, a partir del distanciamiento social, garantizar la seguridad en la vuelta a la escuela, construir los consensos que permitan derribar los miedos lógicos que nuestras familias, docentes, estudiantes tienen en cuanto a la posibilidad de regresar a las aulas, y ese miedo se derrumba con información, con diálogo, y en eso también venimos trabajando desde hace varias semanas, y finalmente preparar nuestras escuelas, ¿no? Porque van a ser escuelas distintas y las clases van a ser distintas. Los chicos no van a ir a la escuela de marzo de este año, sino va a ser una escuela donde no van a poder concurrir todos los días de manera simultánea. ¿Y qué escuela nos tenemos que imaginar? Una escuela con menos estudiantes para garantizar el distanciamiento social, ¿no? Y eso es lo que deben reflejar los protocolos, no solo dentro del aula, sino también dentro de los espacios comunes, comedores, gimnasios, salones de usos múltiples, pasillos, y en nuestras ciudades medianas y grandes también poder administrar el ingreso escalonado y la salida escalonada para no saturar el transporte público. Bueno, son todas cuestiones que se vienen trabajando en consenso, en diálogo con las provincias, con las universidades para el caso de la educación superior, con los sindicatos, tanto de la educación obligatoria como de la educación universitaria, estudiantes, y por supuesto especialistas del campo epidemiológico, pero también del campo de la pedagogía, de la infraestructura escolar, cada uno sumando su mirada, analizando lo que han sido los protocolos que se han desarrollado en Argentina en los últimos 3 meses para la vuelta al trabajo de ciertos sectores de la economía, y también los protocolos que han desarrollado los países que han tenido la capacidad, por estar en un momento distinto en cuanto al tránsito de la pandemia que la Argentina, que les ha posibilitado volver a las aulas en las últimas semanas. Bueno, muy claro, ministro. Lo que también preocupa es el tema de los jardines, porque cuando hablamos de las clases, por ahí no entendemos que tiene que ver con la primaria y secundaria. ¿Jardín también volvería en agosto? Bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Hay que construir el consenso que esperemos que en las próximas semanas se logre en todo lo que es la educación inicial, en cómo logramos sostener las medidas preventivas vinculadas al distanciamiento social. Y eso es uno de los desafíos que tenemos, no solo en la educación inicial, sino también en lo que es la educación primaria, los primeros tramos de la educación primaria. Claro. Ministro, y a 6 meses de haber empezado, de estar al frente de la cartera de educación, ¿cómo encontró el ministerio cuando llegó? Bueno, la verdad que la situación para nosotros en el campo educativo no era positiva, porque la escuela no está exenta de la situación general que transita nuestra sociedad, ¿no? Cuando el país se sumerge en una crisis económica y social, eso repercute en nuestras aulas. Y es parte de lo que ocurrió en la Argentina y es parte de lo que se profundiza a partir del impacto de la pandemia. Y es un tema que por supuesto a nosotros nos preocupa. Una Argentina profundamente desigual, como era prepandemia y como se está profundizando en esta situación, es una Argentina que debe desplegar políticas públicas y educativas para contener esa desigualdad y para poder enfrentarla. Y yo soy muy crítico de los últimos años porque implicó la ruptura de los consensos en el campo de la educación, y uno de esos consensos se relacionaba, para poner un ejemplo concreto, a los procesos de inversión educativa. Argentina desde el año 2006 logró un proceso ascendente de inversión educativa a partir de la Ley de Financiamiento Educativo, y por primera vez superamos el 6% de inversión en educación sobre nuestro Producto Bruto Interno en el 2015.
6,1%. Pero aquel año se empezó a caer. 2016, 17, 18 y 19 fueron años de repliegue de la inversión pública en educación. Encabeza el Estado Nacional, una caída del 33%, pero también de las provincias, una caída del 16% en promedio las provincias. Y eso nos llevó a una caída de 1,3 puntos sobre el Producto Bruto Interno de inversión educativa. En una Argentina, además, con enorme complejidad social y económica, porque 2018 y 19 fueron años negativos. Y eso impacta. Entonces ahí el desafío que nosotros tenemos es retomar un espacio de consenso que excede a una fuerza política, un gobierno vinculado a los objetivos educativos, y que más allá del cambio de gobierno se sostenga la inversión. La inversión es condición indispensable, no es lo único, pero sin inversión en políticas educativas es muy difícil pensar en una infraestructura escolar acorde a los desafíos que tenemos, en una realidad salarial como la que deben tener nuestros maestros, en el despliegue de programas como Conectar Igualdad que se abandonaron, bueno, para mencionar algunos ejemplos. Ministro, buenos días. Victoria Juárez lo saluda. Quería consultarle en relación a la parte pedagógica. Se ha venido hablando que se unirían tanto el ciclo 2020 como el ciclo 2021. Comenzando en el supuesto caso en el mes de agosto, se retomaría desde como si fuera desde marzo, porque tengamos en cuenta que también ha habido muchos chicos, muchos adolescentes, estudiantes que no se han podido adaptar a la cuestión tecnológica y a la continuidad pedagógica desde la virtualidad. Sí, me cuesta hablar a mí de virtualidad en una Argentina tan desigual, donde no es la regla tener una computadora en el hogar o una conexión de banda ancha en el hogar, ¿no? La mayoría de la conectividad se lleva adelante a partir de celulares que consumen datos, ¿no? Eso también es un aspecto a tener en claro y a resolver, y nosotros estamos trabajando en ese sentido. Ahora, nosotros no hablamos de unificar, sino de reorganizar. Aquellos saberes que no se puedan abordar en el 2020 van a tener que ser diferidos, rearticulados con el 2021. Y no se va a reiniciar las clases como si estuviésemos en marzo. ¿Por qué? Porque hubo todo un esquema de trabajo en estos meses. Ahora, tampoco ese trabajo fue homogéneo en todas las aulas o adentro de cada aula. Entonces, la decisión final desde dónde se va a retomar, finalmente la va a tener cada maestro y cada maestra en su propia aula, pero intentando poner en valor todo el trabajo y el esfuerzo que se llevó adelante en estos meses a la distancia, con los docentes, los estudiantes y las familias a la cabeza, y luego también asumiendo que vamos a tener aulas mucho más heterogéneas, más desiguales, que eso también va a ser un desafío pedagógico en cada escuela, cómo abordamos esa profundización de la desigualdad que va a ser una regla a partir de la pandemia, no solo en Argentina, sino también en todo el mundo. En el caso de la escuela de adultos, teniendo en cuenta que es una franja etaria que está incluida dentro de la franja de mayor riesgo, ¿está previsto también que podrían comenzar en agosto? Bueno, todo lo que es población de riesgo, más de 60 años, en el caso de docentes, sean docentes o estudiantes o docentes que tengan alguna enfermedad previa que pueda impactar en el cuidado de su salud, por supuesto vamos a tener que sostener un esquema de educación a distancia, ¿no? Porque ahí lo que hay que priorizar es el cuidado de la salud. Eso en términos de organización es un desafío, ¿no? Porque los docentes, ¿no?, que tengan esas patologías previas no van a poder estar frente al aula. Bueno, lo mismo va a ocurrir con los estudiantes. Entonces, bueno, siempre cada una de las decisiones tiene un ordenador, una matriz de toma de decisión previa que es preservar el cuidado de la salud. Y en esa situación no podemos preservar el cuidado de la salud, por eso vamos a eximirlos de la necesidad de estar presente en las aulas. Estamos dialogando con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, y dos preguntas finales, ministro, para dejarlo con su tiempo y agradecerle esta gentileza. El ex ministro Finocchiaro criticó el tema de los cuadernillos escolares Seguimos Educando. Dijo que la lógica del gobierno está en el adoctrinamiento escolar. ¿Esto es así? No, yo los invito a ustedes que puedan bajar los cuadernos. Llevamos distribuidos 24 millones de cuadernos, que son realizados por el equipo histórico de pedagogos que tiene el Ministerio. Puedan ingresar a ver, son en total más de 2.000 páginas de material, porque cada cuaderno son 9 cuadernos.
9 cuadernos que abordan una agenda día por día en lo que es la educación obligatoria de recursos para docentes y para estudiantes y familias. Y la verdad nosotros estamos muy orgullosos de todo el trabajo que lleva adelante. Dudo que el exministro Finocchiaro haya leído los cuadernos, ¿no? Porque su apego no ha sido a una gestión muy comprometida. Yo les quiero decir que encontramos 150.000 computadoras olvidadas. Entonces dudo que alguien que olvida computadoras tenga la capacidad de leer 2.000 páginas para poder tener una mirada clara sobre el trabajo que llevamos adelante. Y la verdad que los cuadernos, que yo reivindico la decisión de generarlos, de distribuirlos, se vinculan a algo que ha caracterizado la gestión de la cual Finocchiaro estuvo al frente, que es la desinversión educativa, ¿no? Y de una manera silenciosa avaló todo proceso de desinversión educativa Finocchiaro en su gestión, que implicó abandonar un programa como Conectar Igualdad. Si Macri hubiese sostenido el nivel de distribución de computadoras de la gestión de Cristina Kirchner, tendría que haber distribuido al menos 4 millones de computadoras. Distinta sería la realidad en Argentina hoy, con 4 millones de computadoras en los hogares de nuestros estudiantes. De haber continuado eso, probablemente no tendríamos que haber hecho cuadernillos, o mucho menos. Pero los hicimos porque cuando uno diseña una política pública, lo primero que tiene que hacer es ser consciente de la realidad y la capacidad de respuesta que debe tener frente a esa realidad. Y parte de eso es, creo que, responsabilidad de el silencio cómplice de Finocchiaro al momento de no defender la escuela pública, porque la desinversión, tanto en su gestión, que fue una caída de 33% de desinversión educativa, como el silencio frente a la desinversión de las provincias, que en promedio fue el 16% en esos 4 años. Bueno, muy claro, ministro. No tengo nada para repreguntar porque... No, pero les pido que lean los cuadernos, que lean los cuadernos, porque hubo una crítica de un diario, el Diario de la Nación, que yo no comparto, ¿no? De 2.000 páginas cuestionan 3 artículos, que yo los reivindico en el sentido que no le ponen una mirada absolutamente malintencionada y yo quiero ser claro en esto. Es un equipo de pedagogos, hay 2 universidades que trabajan también en los contenidos con libertad, ¿no?, para trabajar, pero con una consigna clara. Hay momentos de ciertas áreas temáticas que por supuesto se asumen ciertos debates, como se asumen los debates en la escuela. Lo que no hay bajo ningún punto de vista es una mirada partidaria. Claramente se debaten aspectos políticos, estamos hablando en el área de las ciencias sociales en el secundario, ahora porque somos ciudadanos políticos, ahora bajo ningún punto de vista es un esquema de adoctrinamiento. Me parece que esa definición habla más del prejuicio que ciertas personas tienen que de la realidad del contenido que está disponible en la web, y hemos distribuido 24 millones de cuadernos. Están ingresando en prenta en las próximas horas el número 5, que van a ser más de 6 millones de cuadernos. Y yo también les quiero decir, producimos 24 horas de contenido por día de lunes a viernes, 7 horas de radio clases y 14 horas de clases por televisión. Yo siempre he tenido una mirada contraria a que el Estado produzca contenidos. ¿Por qué? Para que no se den estos debates. Ahora, frente a la emergencia, no nos quedó otra que asumir la responsabilidad con mucho compromiso de pedagogos, de contenidistas, que convocamos, algunos son los históricos del Ministerio, otros tuvimos que convocar en el medio de una pandemia para que asuman la responsabilidad de producir contenidos que llegue a todos nuestros estudiantes, pero principalmente a aquellos que no tienen conectividad, más allá que por supuesto también garantizamos a partir de nuestra gestión la navegabilidad gratuita de nuestro portal Seguimos Educando, pero también de los portales de las 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires y de las 57 universidades nacionales, a partir de la gestión que hicimos ante las 3 empresas de telefonía celular. Bueno, todo eso, les quiero decir, es insuficiente en la realidad de profunda angustia y desigualdad que tiene la Argentina, por eso seguimos profundizando en nuestras iniciativas. Ministro, es el Día Nacional del Libro. ¿Tiene algún libro de cabecera, algún libro que le haya dejado alguna marca buena? No, libros muchísimos, La verdad que hoy no estoy teniendo la capacidad de leer como me gustaría por el tiempo. Empecé a leer el libro de Mario Dor Aramburu el fin de semana, pero si tengo que recomendar libros, a mí hay libros que me han gustado mucho, como
La silla del águila de Carlos Fuentes, o La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, para mencionar algunos, ¿no? Son libros muy vinculados también a la realidad política, pero bueno, tanto Carlos Fuentes como Mario Vargas Llosa son escritores latinoamericanos extraordinarios, ¿no? O García Márquez, digo, cualquier libro de Gabriel García Márquez son libros que yo he leído a lo largo de mi adolescencia, pero también en la adultez. A pesar de las críticas de Vargas Llosa actualmente, ¿no? Sí, bueno, pero una cosa es su pluma y otra cosa son sus ideas, que han cambiado mucho a lo largo de su vida, ¿no? Pero es un escritor exquisito, ¿no? En sus libros, Mario Vargas Llosa es un gran escritor, más allá de tener una mirada que yo no comparto. Una cosa es el escritor, otra cosa es el político, ¿no? Exacto. Vargas Llosa. Exacto. Bueno, ministro, le agradecemos muchísimo este tiempo, lo esperamos por Carlos Casares en algún momento que su agenda lo permita y lo queremos saludar y agradecerle muchísimo. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por la posibilidad de debatir. Muchísimas gracias. Muy buen feriado y muy buen lunes. Gracias. Gracias, ministro. Ahí está la palabra de Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación, que lo tuvimos aquí en Todo es Posible.